Derecho en Zapatillas. En Encendidos en la Tarde. Turismo City presenta Derecho en Zapatillas. ¿Querés pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y compará el precio de cientos de aerolíneas y agencias de viajes. Bueno, Sergio querido, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, vamos a hablar de locaciones, alquileres, tanto si vas a tomar en locación como si vas a dar en locación, ¿no? Me gusta. Y la idea es hacer una sección justamente para que también pregunten, para que nos cuenten sus experiencias, sus casos y sus intereses, ¿no? Porque hay una tensión ahí muy importante entre, por un lado, quienes buscan alquilar y por otro lado, quienes tienen propiedades. En Argentina, el ladrillo es la inversión por excelencia junto con el dólar, ¿no? Porque la economía suele ser inestable y porque se ve en el real estate, en lo inmobiliario, así se llama en inglés, una posibilidad de tener algo estable en un país tan cambiante. Sí, nos refugiamos mucho en lo que es el ladrillo y las propiedades. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando hablamos también de este tema, tenemos que pensar que en muchos casos es la renta de gente que toda su vida trabajó y que, como no tiene una jubilación, de lo que hablamos en la columna pasada, decente o razonable, entonces busca una renta en un alquiler como una opción para tener algo cuando sea un poco más grande y no pueda o no quiera trabajar más, porque ya trabajó mucho toda su vida. Sí, es su manera como de hacer un poco foco en un ingreso que sabe que con la jubilación no le va a llegar. Exactamente. ¿No? Por un lado es eso. No, en general en Argentina, a diferencia de otros países, no hay grandes grupos inmobiliarios que tienen, no sé, edificios enteros en alquiler. Eso está un poco más fragmentada la oferta, es bastante diversa. Quería hablar un poco de este tema, si querés, al principio, Tommy, un poco más, si querés, político, chiquito, porque ahora hablamos a lo jurídico, pero está todo condicionado por esta discusión. Y del otro lado, ¿no? Está el tema del derecho a la vivienda. Dicen, pará, la locación no es un contrato cualquiera, la vivienda es algo clave, es algo fundamental para vivir, justamente, entonces necesito que haya una intervención del Estado y un control. ¿Qué pasó en Argentina con el último... la última oleada de intervención estatal, Tommy? ¿Qué pasó? Y los alquileres se redujeron, te diría, al máximo, o estaban en la mayor informalidad. La oferta era muy baja porque eran contratos a un mínimo de 3 años y porque tenían un ajuste que para el dueño no era algo en general rentable y viable. Por eso hablando de la última ley de alquileres. La última ley de alquileres, perfecto. exactamente. La Lipovetsky. En realidad, claro, y de hecho se llamó después, le pusieron ese nombre, el efecto Exacto, Lipovetsky. Lipovetsky, para denotar cuando una ley tenía un efecto contrario al declamado, al deseado, porque generó una retracción en la oferta, no generó una... Esto es un hecho, digo, más allá de la postura que se tenga, y alguno hasta la puede defender esa ley y digo, es válido, ¿no? Por eso digo, es una discusión política que está asignada por esto. Pero vos lo que estás dando a conocer, Sergio, son los números. Son los números, cifras, es la realidad. Exacto. O sea, es la realidad. Y hoy en día, con un mercado más descentralizado y más desregulado, Tommy, porque hay mayor libertad, es la realidad, para pactar las condiciones. Vos podés pactar, por ejemplo, hoy, en términos de alquileres, el plazo máximo y pueden ser 2 años. O sea, en general, de hecho, la ley dice, si vos no ponés un plazo en el contrato, todo el mundo lo pone, pero si no lo pactamos, ponele que vos me das en alquiler a mí un inmueble, vos tenés una casita de 2 ambientes, yo te la alquilo, no pactamos nada en el contrato, son 2 años. Para está establecido que son 2 años, perfecto. Exactamente. Y el ajuste, esto es lo interesante, no solamente puede ser en dólares el valor del contrato, sino que además, si quisieras, puede ser en pesos, pero con un ajuste que pactemos libremente. Entonces podemos ponernos de acuerdo, si aumenta el valor de la palta que compramos en la verdulería, te aumento el alquiler. Digo, cualquier valor. En general se pone en IPC, se pone valor del dólar MEP. Bueno, ahí hay creatividad. Es interesante porque la ley que prohíbe la indexación está vigente en Argentina, pero para el alquiler se hizo una excepción. Claro. Lo cierto es que esto generó una mayor oferta y mayor seguridad. Eso es real. ¿Y sabes cómo se genera también, Tommy, una mayor oferta? ¿Cómo? Con una posibilidad de un desalojo más rápido. Ajá. En Reino Unido, donde se dan en alquiler también propiedades, esto no estamos inventando nada nuevo, es una hojita el contrato de alquiler. No te piden ni garantía, no te piden nada, es muy simple. ¿Qué pasa si alguien en Reino Unido no paga? Chau, al otro día lo ordenan el desalojo. O sea, no te digo el otro día, pero en un mes la persona se tiene que ir y se va. Claro, claro. Esto es lo interesante, porque en tal caso, Tommy, yo no me preocupo, vos que tenés tu departamento, 2 ambientes, ponele, estamos haciendo un ejemplo ficticio para alquilar,
no te preocuparías mucho a quién se lo das. Sí, porque ¿no? sabes que, digamos, que la normativa existe y que si mañana no me pagan, lo sacan. Chau. Exacto. En Argentina pagamos, lamentablemente, el costo ese de la desconfianza. ¿Y cuál es ese costo? ¿Cuál Bueno, es? Garantías. Pagamos también el tema de un mayor valor por el riesgo que implica. Y también pagamos que pedís justamente a la adelantado, gente, ¿no? Se claro, pide, claro. a la gente que no tiene un recibo de sueldo porque por ahí cobran negro, porque la mitad de la economía está informal, le pedís un recibo de sueldo. Entonces, quien necesita alquilar es quien menos tiene ese requisito. Exacto, y es es la complicadísimo. paradoja del mundo. Y no siempre pasa que alguien se lo puede dar en alquilar a un conocido, a un amigo que ya conoces y ya decís, bueno, este es de confianza. Y vamos ahora a lo importante, ¿no? Que es tal vez lo jurídico. Entonces, los alquileres están signados por esta discusión. Yo describí hasta ahora cómo las diferentes regulaciones generan diferentes efectos. Hoy hay mayor oferta, también se dice desde el lado inquilino, y algo que es una realidad, subieron los precios. Entonces, para mucha gente es inaccesible. ¿Qué debería pasar? Porque Buenos Aires es una ciudad turística, entonces la verdad que alquileres Es más turísticos va a cara, haber, ¿no? Claro. se hace cara, que haya un mayor transporte, una gran deuda de la democracia e infraestructura para que vos no necesariamente tengas que vivir en un punto tan próximo a tu trabajo, al centro o donde sea que estés, sino que puedas tomarte un tren y en media hora estés. Tal cual. Y hoy no pasa eso. No, de hecho no hay nuevas líneas, no hay nuevos trenes hace años, Hoy, años claro, y años. hoy vivís en José Cepaz y explícame cómo llegás acá a Mansilla 2668. Sí, te quedas con 50 combinaciones. Exactamente. Sí, Digo, sí, y la sí, verdad sí. que mínimamente cómodo no es. No, porque tal eso cual. no lo voy a mentir. Digo, podés viajar, pero cómodo no es. Entonces, eso es un gran problema y eso también incrementa el precio de los alquileres que se ha venido incrementando de hecho. Bueno, vamos a lo jurídico con el tema de lo que son los alquileres. El registro de la FIP sigue estando como, la verdad que no es más necesario como para deducirlo de ganancias, lo cual es lógico, pero sí es importante, y en esto, si vas a recibir los pagos por banco, a ver, tienen que estar justificados si es lo legal y lo correcto, podés sacar un monotributo, ¿no? Porque también hay mucha informalidad del lado del que dan alquiler. Como el que alquila, es ya. todo efectivo, que me hacen ir a la inmobiliaria. En la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, la inmobiliaria no puede cobrar una comisión de administración del alquiler, sino que la tiene que pagar en su caso el propietario. Muchas veces se hace ir en efectivo. Es lo que se dice, igual que cuando se compran las propiedades, una grasada. Perdón, pero no hay otra palabra. Y se le intenta de buscar la vuelta desde ya para una economía que la mayoría está en negro. Exactamente. Vamos a ser honestos, Por ¿viste? eso digo, pero debería ser en blanco, digo, como... Sí, debería, pero debería, bueno, exactamente. Al laburante que alquila tampoco tiene seguramente un empleo No. en blanco y se le complica muchísimo. Totalmente de acuerdo. Siguiendo con el tema, el propietario, ¿qué busca? Básicamente tranquilidad, que no le rompan el inmueble, que Total. si se lo termina el contrato, que se lo devuelvan, o sea, confianza y un flujo estable de pagos. Hoy la rentabilidad es baja, como siempre la rentabilidad de digo real estate porque se le dice así en inglés, pero es inmobiliario, digo, el sector ese en general es baja, pero segura. Esa es un poco la contrapartida y por eso se busca. Porque en un bono y te rinde más. Un bono te rinde en 10, 12% en dólares. Exacto. ¿Por qué vas a invertir en un inmueble que te dan por ahí un 4, un 5, un 6? Sí, y que no te dé sobresalto, ¿no? Exacto, y un bono tenés un papel, digo Exacto. que tenés un riesgo estatal, lógico, pero no tenés que invertir en la seguridad eléctrica, en el gas, etcétera. Bueno, entonces el dueño busca eso, tranquilidad. Hablábamos un poco de la confianza, del tema de tener esa certeza. Y el inquilino básicamente busca costos fijos. ¿Cómo conseguir esto? Digamos, básicamente, bueno, en el contrato, además del precio que tiene que estar claro, del plazo y el precio que vos pactás, también vean el tema de las expensas y los gastos. Un punto muy problemático que pasa con esto es, mirá, tuvieron que cambiar toda la cañería, la montante de gas, entonces esto es expensa extraordinaria, le corresponde al dueño, le corresponde al inquilino. Bueno, la verdad es que todo lo que sea extraordinario en el contrato debería figurar que lo paga el dueño, porque el dueño también tiene la obligación, el deber jurídico, de mantener en condiciones el inmueble, Claro, tal que sea cual. habitable. Y si sos dueño o dueña, te voy a dar un consejo que te va a prevenir de muchos riesgos. A ver. Chequea con un electricista matriculado, con un gasista matriculado, que las instalaciones estén en orden y en condiciones. Porque hay casos de responsabilidad civil, la jurisprudencia lo ha determinado, donde hubo accidentes de gas, de electricidad, y el dueño fue responsable porque no tuvo en condiciones ese inmueble. Claro, está bueno lo que decís. Lo mismo si se rompe algo estructural del inmueble, el dueño tiene que repararlo. Ahora, ¿sabes qué me quedé Sí. en eso? Te voy interrumpiendo, Sergio, Lo pero que vos después necesiten. seguís. El tema de las extraordinarias, porque uno tiene Sí. como asociado que las extraordinarias siempre las paga el dueño desde ya, pero si no figura en el contrato. Está bien la pregunta, en realidad en el contrato estaría bueno que se pacte. Si no figura, Por las así dice la dudas. ley, pero estaría bueno que se determine ese concepto. Ok. Y no importa tampoco
lo que diga el administrador. Claro, o lo que ahí diga hay otro tema, claro, ¿viste? hay otro tema. Bueno, el administrador puede decir, no, pero esto lo aumentemos en extraordinarias, pero en realidad por ahí pertenece O a al los revés, dueños. lo ¿viste? hacen al revés, lo ponen Claro. todo como ordinaria. Exacto. Y en verdad, si vos cambiás una cañería entera, no es algo ordinario. Buen punto. Porque ya es un reemplazo, no es un mantenimiento normal. Exacto. Mantenimiento normal es un abono, la desinfección, el cambio del tanque de agua cada Sí, tanto. o los ascensores. Totalmente el mantenimiento, mantenimiento. exactamente. Otro de los puntos de los que iba a hablar, es el tema del contrato y la certificación de las firmas. Muchas veces se le pide solamente la firma. Primero se le pide el informe de dominio en pocos casos al dueño. Y eso es importante pedirlo. Si vos vas a tomar una propiedad en alquiler, fíjate que el dueño sea dueño. Claro. Han pasado casos en que no, que era un heredero y había otros. Entonces digo que firmen todos, Claro, porque ¿a quién la después, reclamás después, se va a no? complicar. Claro. Y sobre el tema de la certificación de la firma, quería escuchar, justamente le preguntamos a un escribano, Nicolás Chejanovich, él trabaja con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, y decía lo siguiente. Turismo City presentó Derecho en Zapatillas. Bueno, dice, no, para que Sergio Una sigue todavía. sugerencia que Ahí puedo va. hacer como escribano bien práctica es certifiquemos las firmas de las dos partes en el contrato. Siempre se le pide certificado al inquilino para resguardar al locador, pero hay que también certificar la firma del dueño. Imagínense ustedes una persona, un dueño, que se muera y los herederos desconozcan la firma de su papá o de su mamá en ese contrato de alquiler y quieran decirle al inquilino que en realidad su papá nunca lo firmó y que lo quieran desalojar. Entonces la certificación de firma nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Eso es importante. Ujú. Y después otro de los puntos que genera algo de ruido es el tema de las mascotas y los hijos. El otro día vi un tuit de eso, Sí. en donde le querían cobrar un extra justamente por dar mascota. Exactamente. ¿Es legal eso? ¿No La es inmobiliaria legal? le pone condiciones de contratación. Máximo 3 personas, es lógico, porque la propiedad tiene que ser justamente apta para ese destino. Y ponen no mascotas. Ujú. Pero en cambio le ponen, si tenemos mascotas, le pone en un chat de WhatsApp le pone la chica que quiere alquilarle Sí, la que quiere el alquilar inmueble. el departamento. Y la inmobiliaria le responde, debería abonar un extra por las mascotas de 50.000 pesos dependiendo del tamaño. Es como la camioneta en el garage. Sí, Si depende del tenés tamaño, te hay que pagar más. Claro, Es una si tenés locura un eso. chihuahua te cobran por ahí 50.000. Claro. Si llevas un galgo, bueno, 100. Si llevas un gran danés, 200. Eso no es legal, me imagino. Mira, yo te diría, Depende de cada uno de los, digamos, por ahí depende ¿Esto, del esto es dueño. por mes? voy a describir... Por mes, un extra por mes. Voy a loco. describir, y la querida gente de Radio Mitre, de la audiencia que está en este momento en el campo, por ahí se va a reír, pero en la Ciudad de Buenos Aires se consideran parte de la familia o seres sintientes. Sí, los perros y los gatos. O sea, sí, las hay otra mascotas. cosmovisión. Pará. No empieza. ¿Qué? Pará. En la ciudad y en el campo también. En campo también, Rolo. O bueno, ok, yo soy muy porteño, sí, me hago cargo, digo, pero para alguien que Perro y trabaja los por ahí gatitos son- es otra cosmovisión. No, yo lo que creo que quiere decir Sergio es con el tema por ahí del criadero, no sé, una vaca, un Claro. chancho, una gallina, que por ahí se los explota más por ser animales de producción. Se a eso. trabaja con ellos, Claro, digo, ¿no? eso. O sea, y válido. Pero bueno, en la ciudad hay un enfoque, un paradigma de derecho animal que se lo considera parte de la familia, al bicho, para decirlo cariñosamente. Sí. Entonces, es muy probable que esa cláusula del contrato se considere inválida, que vos puedas, así como puedes tener hijos, que no te pueden nunca prohibir en un contrato o casarte, Tal cual. tampoco te pueden prohibir tener un perro o un gatito. Ujú. Siempre mascotas legales, obviamente. Sí, después queda, digamos, a criterio del dueño si te acepta o no, vamos a ser honestos. No, también yo creo que debe respetarse también lo escrito. O sea, yo soy No, pro no, si está contrato. escrito, sí, desde ya. Por eso, si vos desde ya. pactás que en tu departamento no querés mascotas, tipo, también creo que es Claro, válido. a eso, y sí, que tu se departamento. respete la voluntad del dueño en ese ya, sentido. desde ya. A lo que voy es que en general también lo que podría plantear, hay un riesgo es que esa propiedad, que esa cláusula del contrato se considere nula, es decir, como no escrita. Y después, para finalizar la columna, que me encantaría que nos dejen preguntas y lo que sea respondemos del tema de locaciones. También Obvio. un día podemos hablar de locaciones comerciales, un gran, Bueno, gran también. tema. Es el tema de entregar el inmueble. Y ahí está bueno aclarar en el contrato si se entrega o no pintado, Eso es un- si se entrega, en qué condiciones, cómo estaba, sacar fotos antes, después, y la devolución del depósito en garantía, que es en un plazo razonable, y cambiar la titularidad de los servicios. Porque después pasa que al inquilino le siguen llegando Sí, la facturas boleta de luz. de Entel, claro, por ejemplo. tal cual, exacto. Y el último caso que Pero, quería perdón, decir, sí, En eso entonces no es obligatorio, depende de cada contrato, que uno lo tiene que entregar pintado o arreglado. depende de cada contrato. Ok. Hoy, Tommy, la mayoría de lo que vos
vos podés pactar es válido. Ok. Hay mucha mayor libertad. Por eso es importante leer bien el contrato, ver qué pacto, ver qué costos voy a tener, ver que sea viable, que sea un flujo de fondos que pueda pagar el inquilino y que el propietario se quede tranquilo que eso es pagable. Y recién vos hablabas al comienzo de la columna, Sergito, del tema de, Gran Bretaña, por ejemplo, en donde si vos no pagás o no te acoplas a lo que es el contrato, bueno, a los 3 días, a la semana, al mes te rajan. Al mes, 2 meses. Hoy acá eso no existe. Mira, un desalojo puede durar 6 meses, Es una con locura. suerte, como medida cautelar, un año. Si tiene pibe, no lo Eso 6 sacamos. es- meses, decir. digo, o sea, hay ahí un tema con el tema de la familia. A ver, es un mito en realidad que no hay un desalojo por tener familia, pero puede demorarlo, Claro. porque se da intervención a la asesoría Yo tengo un tutelar, amigo- porque hay un tema. Digo, con todo Por no poder dejar a los chicos en la digo, calle, ¿no? Claro, también hay una familia detrás, así que tampoco quiero. Yo estoy describiendo un poco cómo es la situación. Y eso sí puede demorar bastante, pero eso también genera un costo, un riesgo mayor. A mayor costo, mayor precio. Está bien, pero pasa. Pasa. vos- Yo tengo un amigo Pasa lo que que hizo no Rolo, podía sí. sacar, no le garpaban el alquiler. Claro. Y como tenían pibe, no lo podía echar. Claro, pero para el lado del que tiene un departamento que por ahí es su inversión de toda su vida, también es un tema injusto no poder Es que en realidad el tema usar de su injusto- propiedad. Pero, Bueno, el tema en Estados Unidos, al minuto, tenés la policía que te viene a Bueno, buscar. es mucho Es lo más que rápido, marca es lo que un poco hablábamos, y eso también genera un mayor movimiento en el mercado. Y en Estados Unidos, Rolo se reconoció alguien que alquiló una propiedad y estaba embrujada. Y todo el pueblo decía que estaba embrujada y lo veían los fantasmas. Sí. Y los jueces dijeron, tiene razón, el dueño tiene que resarcirla por la presencia de esos Yo tengo- fantasmas. pues no le contó que estaba. Yo conté con acá fantasma. hace mucho Sí, tiempo. por ahí tomó los vinos de Faricio, no sé. No. Yo conté hace poco, acá lo he contado. Un amigo mío compró una casa Sí. y no le dijeron que en esa casa había muerto una persona. Claro, Bueno, se ahí aclara está. ya también. Se quedó con la casa. ¿Ah, en serio? Porque un resarcimiento, sí. Se quedó con la casa. Sí. Un día hablamos de compra de casas, tema que me ¿Eso fue, encanta. perdón, acá en Argentina o No, en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos me parece que es hubo una formalidad Si que hubo tenés que un respetar. crimen en esa casa Y no avisás. y no decís que hubo un crimen, Ujú. bueno, y esto con los... Sí. La gente puede creer o no creer, ¿viste? Cada no, cada uno hace tiene lo derecho a creer o no creer. Sí. Pero, No, tenés que avisar. De hecho, es transparencia total. es decir, que Nunca- hay energías raras en la casa. No, eso la ya- inmobiliaria tiene un deber de avisar el estado total de la casa antes de No, comprar y está bien. alquilar. Bueno, pero para el Estado es real, vos tenés que anunciar si no sé si te falta una luz, si no anda Obvio. electricidad, un enchufe, lo que fuese. Ahora, el tema de la fantasma y el tema de los espíritus, ¿cómo lo anuncias eso? Por más de que creas, no se puede. No, eso. claro, totalmente. Como siendo Cuando inmobiliario. Es algo metafísico, no es Claro, verificable. exacto. Sí. Cuando la persona al mes dice, no quiero vivir más acá. No, está bien, ahí sí. Pero no podés corroborarlo con una, no sé, No, una foto, ¿se entiende? Un video. Sí. Algo que me quedó, después lo retomamos, pero Dale, tema de lo que garantías, si la propiedad que vos vas a dar en garantía está como bien de familia, con una escritura se puede levantar esa restricción a los fines de también dar en garantía. O con un seguro de caución también es una posibilidad. Si sos garante, atenti, porque vas a quedar pegado todo el contrato. También Muy eso quería decirlo. Muy bien, Sergito, en un ratito contestás preguntas, Todo ¿no? tipo de dudas, preguntas, alquileres, hoy en Radio Mitre Encendidos.